Literalmente es un día histórico. No es un lugar común. Es un día histórico no solamente porque hoy se formaliza a Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Y no solo tampoco porque es la primera presidenta mujer, la primera presidenta de México, después de 65 presidentes de México varones, pues sino porque también es la primera vez que hay una transición, una continuación de un mismo proyecto, como es el de la Cuarta Transformación, y en ese sentido, por supuesto que el día de hoy se reúnen muchas características que no tienen precedente en nuestro país. Por eso digo que es un día histórico, Alejandro. Buenas tardes. Así es, tal cual como lo dice, se convierte Claudia Sheinbaum en la primera presidenta electa en la historia de México, después de 65 hombres al frente como jefes de Estado. Ahora Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer después de dos eventos, un primer evento en el Tribunal Electoral, en el que da un discurso, básicamente, creo que pone énfasis en los dos discursos, en la idea de llegar como mujer a la más alta magistratura, pero también habla sobre su relación, su vínculo con el presidente López Obrador, su relación o la relación que espera tener con respecto a la oposición. Ella habla sobre gobernar para todos, dice ella, después de ser ya nombrada presidenta electa. Es un día en muchos sentidos histórico también porque, haciendo un corte muy rápido aquí, pues al final la acompaña la presidenta del Tribunal Electoral, mujer, en un evento en el que participa la señora Piña, la ministra Norma Piña, que también es mujer, y pues en este país la secretaria de Gobernación es mujer, obviamente, y será sustituida por una mujer, y es un evento muy cargado de simbolismos. La presidenta del INE, Alejandro, la presidenta del INE es mujer, o sea, sí son otros tiempos, son nuevos, es un nuevo momento en la historia de México. No hay en toda la historia de México un momento como este, y la oposición ausente completamente, no solo en los hechos en estos eventos, sino ausente también de las tendencias que marcan la política en este país. Los dos presidentes de los partidos mayoritarios son varones, Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas, dos machos, dos machines además. Los dos están señalados como misóginos, los dos son personajes acusados en algún momento de agresión a mujeres. Uno, Alejandro Moreno Cárdenas, que como usted sabe ha sido señalado en el pasado inmediato, incluso por la gobernadora Laida Sansores, de haber aprovechado, según información que ella tiene y que no ha compartido, su condición de presidente nacional del PRI para hacer solicitudes indecorosas a mujeres. Eso lo dice la gobernadora de Campeche. A su vez, Marco Cortés fue señalado apenas terminando la campaña por la misma Xóchitl Gálvez de haberle gritoneado tal cual, en una actitud que evidentemente no se le haría a Marco Cortés a un hombre, porque le agarran a cachetadas en ese momento, o a lo que sea, a los golpes, pero Xóchitl Gálvez acusó, apenas terminando la campaña, de misoginia. Es una historia muy distinta a la que se está escribiendo. Son dos narrativas completamente distintas. El país está transitando hacia algo que es, en efecto, inédito. Sí, es un día que, por supuesto,
tiene dos momentos para la presidenta electa. El primero es el que marca la Constitución, en el sentido de que después de que el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara la validez de la elección presidencial, hoy, en un acto solemne, pero no por solemne falto de emotividad y hasta de buenas vibras, digámoslo, dentro del recinto del Tribunal Electoral, se le entregó la constancia de mayoría y se le declaró presidenta electa a Claudia Sheinbaum en una ceremonia, insisto, que lo marca la Constitución, y ya más tarde, pues en el Teatro Metropolitan, una reunión con los propios. Digo, en el caso de la Sala Superior, que me gustaría destacar varias cosas, Alejandro. Siendo un acto solemne, asisten los poderes del Estado. Obviamente estuvo representado el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Estuvo también el Congreso, representados por sus representantes. Valga la redundancia, ahí estaban los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y también estaba el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, no solamente con la ministra presidenta Norma Piña, sino con los otros 10 ministras y ministros de la Suprema Corte. Y eso, por supuesto, que también le generó al acto, pues republicanismo, ese acto solemne de un acto republicano, porque es la culminación del proceso electoral en cuanto a la elección de presidente de la República. También estuvieron ahí los consejeros de la Judicatura como parte del Poder Judicial Federal. Y hablando del Poder Judicial, Alejandro, a mí me llamó la atención, antes de dar paso a la información propiamente, me llamó a mí la atención lo que dijo la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque ahí defendió la autonomía del Tribunal Electoral y dijo que se pretendió de parte de instancias judiciales incompetentes una intromisión inadmisible, y puntualizó: este tribunal no se vulneró. No precisó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral a qué se refería. A la cena en el domicilio del ministro José Luis González Alcántara Carrancá en diciembre del año pasado, en una cena en la que estuvo la ministra Norma Piña y 3 magistrados del Tribunal Electoral, y llegó como invitado el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Pudo haberse referido a eso justamente, o a la determinación también de un juez ordenándole al tribunal algo que no era de su competencia. Por eso a mí me llamó la atención lo que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral dijo de cómo este tribunal no se vulneró cuando se pretendió, pues sí, una intromisión inadmisible de instancias judiciales incompetentes, es decir, que no tenían nada que ver con la autonomía del poder del Tribunal Electoral. Pero hay esos dos hechos, en particular, la cena de la ministra Norma Piña en diciembre del año pasado. En fin, comencemos efectivamente por el principio. Y el principio, el día de hoy, es lo que sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
cuya presidenta de la Sala Central, Mónica Soto Fragoso, entregó el día de hoy, a las 12 del día, la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo como, pues sí, triunfadora en las elecciones presidenciales del 2 de junio, con lo que se convirtió oficialmente en la primera presidenta electa de México. Así, el próximo martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum pasará a la historia como la primera mujer en rendir protesta como presidenta constitucional de México después de 65 hombres que han tenido ese mismo cargo. La ceremonia está llena de símbolos. Se trata de no solamente una mujer, la primera mujer después de 65 hombres en el cargo, sino también, Álvaro, y no es menor, una mujer de izquierda. Y eso le da un peso todavía mayor y habla de los tiempos que vivimos. Durante la sesión solemne que inició a las 12 horas, Soto Fregoso, la magistrada presidenta del tribunal, destacó que México ha roto el techo de cristal, ya que Sheinbaum Pardo será la primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra república, dice ella, después de 200 años y 65 hombres en el cargo. Luego añade, pasaron 108 años desde la primera vez que se exigió el derecho al sufragio feminista, al sufragio en el Congreso Feminista de Yucatán. 71 años desde que se logró el reconocimiento al derecho universal del voto para las mujeres. 69 años desde que lo hicieron por primera vez. Es decir, pues apenas la generación de Claudia Sheinbaum, no su abuela, pero la generación, su madre, pudo votar. Sí, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, destacó también que pese a las dificultades que hubo en el proceso electoral federal 2023-2024, nada opaca que México tendrá a la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano. Y añadió, la ciudadanía mexicana es cada vez más violeta, crítica, abierta, sin moldes absolutos ni preconcebidos, cuyo resultado ha sido una sociedad que decide su forma de gobierno sin titubeos, volcándose en las urnas para expresar su voluntad de manera contundente, con un 61.04% de participación ciudadana el día de la elección. Y también la magistrada dijo que 35.924.519 mujeres y hombres, dentro de los que están personas indígenas en situación de prisión preventiva, de comunidades afrodescendientes, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero, todas y todos mexicanos, concedieron el poder público al proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y más adelante, también Mónica Soto expresó, doctora Claudia Sheinbaum, me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. En representación de mis pares, le expreso que este tribunal electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en la elección democrática, legal y con integridad electoral. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar lo que dijo de viva voz la magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Hoy también este pleno entrega la constancia de presidenta electa a la primera mujer en nuestro país en asumir esa titularidad.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. En representación de mis pares, le expreso que este Tribunal Electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en una elección democrática, legal y con integridad electoral. Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. Se eligió democráticamente a la primera presidenta de México y con ello este capítulo se inscribe en la historia, no solo de nuestro país, sino de la lucha feminista global. Y me pregunto, ¿es tiempo de mujeres? Señora presidenta electa, al recibir la constancia que la legitima para gobernar nuestro país, se consolida en México nuestra reivindicación histórica, dignificándose el liderazgo de las mujeres en la vida pública. Su nombre se inscribe en la lista de las actuales 26 jefas de Estado y de Gobierno del mundo, 5 de ellas en América Latina y el Caribe, dando vida, entre otras, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará, y la Declaración de Beijing. Su mandato encarna muchas expectativas para los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos. También ofrece una cálida sensación de sororidad, de que ejercerá su función con perspectiva violeta, en beneficio de la igualdad de nuestra amada nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. El Pleno paritario, por primera vez en 30 años de esta institución, le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial, y con este mallete, en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad, en representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Le recibe la constancia de mayoría Claudia Sheinbaum a la magistrada presidenta y enseguida emite un mensaje ya como
la primera presidenta electa de México. Día histórico, literalmente día histórico. Escuchemos. Señora presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, le solicito respetuosamente subir a este pleno. Muy buenas tardes a todos, a todas, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitados especiales, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a quienes nos escuchan a distancia. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México ejerció uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución: votar y ser votado, en este caso, votada. Fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre. Esa noche se dio a conocer el resultado preliminar de la elección. El domingo siguiente, el Instituto Nacional Electoral, saludo a su presidenta, informó del resultado de los cómputos distritales. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la presidencia de la República. Nuestro movimiento obtuvo 35.924.519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos, porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta con A. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país y un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México!
Arriba, por favor. Es un momento sí muy emotivo el que se presentó en esa sala superior del Tribunal Electoral, ya formalizado lo que la Constitución establece. Ese pliegote, pues es la constancia de mayoría. Y una cosa que es muy importante, que lo puntualizó la propia Claudia Sheinbaum, Alejandro, en que fue su primer discurso como presidenta electa. La ventaja que obtuvo, que fue contundente con una diferencia de 32 puntos sobre Xóchitl Gálvez. Y otro dato que es también muy importante, los mismos votos de la elección del 2 de junio, los que arrojó el cómputo distrital, que son 35.924.519, son exactamente los mismos votos que mantuvo después de tantas impugnaciones. No se anuló una sola casilla, no se anuló un solo voto, y los 35.924.519 votos son los oficiales con los que ganó Claudia Sheinbaum, mientras que Xóchitl Gálvez solamente obtuvo 16.6 millones y Jorge Álvarez 6.2 millones. En fin, esto ocurrió hoy en el Tribunal Electoral y se cierra el capítulo en cuanto a la elección presidencial, Alejandro.